un podcast de Cooperativa. Historias mundialistas, el lado B de la Copa. Relatos Mundiales. Es una presentación de Cooperativa Deportes. En este episodio, el arquero que murió 2 veces. Dicen que el fútbol da revanchas, que siempre habrá una nueva posibilidad, un nuevo partido, para borrar la última actuación e ilusionarse con lo que viene. Pero hay revanchas que nunca llegan, las excepciones que confirman la regla, si se quiere, sino que lo diga Moacir Barbosa. ¡Vamos, nesta comunidade! Moacir Barbosa comenzó su carrera jugando como puntero izquierdo. Parecía una posición ideal para su físico, con su 1,74 m de estatura. Pero a los 21 años se cambió de club, al Ipiranga de Sao Paulo, y también se cambió de puesto en la cancha. Pasó a ser arquero. Sin tener experiencia previa, Moacir pasó a jugar en la portería evitando los goles del rival. Y le fue bien, tanto así que 3 años más tarde fue contratado por el Vasco da Gama, uno de los clubes más grandes e importantes de Brasil. En Vasco fue el portero titular por una década, ganándose el cariño de la torcida. Allí se llevó 6 campeonatos cariocas e incluso el primer sudamericano de clubes campeones que organizó Colo-Colo en 1948 y que es el antecedente directo de la Copa Libertadores de América. Sus reflejos ágiles y felinos compensaban su baja estatura para el puesto. Moacir Barbosa era un gran arquero. Así llegó el llamado de la selección brasileña. El mejor guardameta del país debía defender los colores de la patria y Moacir se convirtió en el primer golero negro en la historia del scratch. Con él en la puerta, la selección ganó el sudamericano de 1949, que jugaron en casa como ensayo general para el gran hito del fútbol brasileño, el Mundial de 1950, donde serían anfitriones. Brasil quería aprovechar ese mundial todo cuanto pudiera. Querían mostrarle al mundo que eran un país en renovación. Tras la Segunda Guerra Mundial, se terminó la dictadura de Getúlio Vargas y en las elecciones democráticas asumió el poder el general Eurico Gaspar Dutra. Con él al mando del país, ganar la Copa Mundial del 50 se volvió una prioridad y como incentivo se decidió construir el estadio más grande del mundo, Maracaná, un monstruo de concreto en plena Río de Janeiro, con capacidad para 200.000 espectadores. Cuando comenzaron a construirlo en 1948, parecía una faena imposible. Menos de 2 años para que estuviera listo para el Mundial. Pero más de 2.000 trabajadores lo hicieron posible y en junio de 1950 se inauguró el recinto con un objetivo claro: ser el lugar del primer título mundial de Brasil. Espetacular para a vida esportiva do Brasil, no momento em que o público brasileiro, o estádio municipal que muita gente combateu, muita gente... En la cancha, el equipo local, con Moacir Barbosa como arquero titular, estaba cumpliendo sin problemas. Ganaron cómodamente su grupo y en los 2 primeros partidos del cuadrangular final deleitaron a la afición de Maracaná con sendas goleadas: 7-1 a Suecia y 6-1 a España. En el
el último partido, el 16 de julio de 1950, solo necesitaban un empate para ser campeones. Al frente estaría la selección de Uruguay. Los charrúas, liderados por Obdulio Varela, volvían a un mundial después de 20 años, entre boicots a las copas en Europa y la pausa por la guerra. Golearon a Bolivia 8-0 en el único partido del Grupo 4 por la baja a última hora de 2 selecciones. En el cuadrangular final, apenas empataron con España y superaron con lo justo a Suecia. Llegaban al último partido con una mínima chance de ser campeones. Tenían que ganarle a Brasil en Maracaná, con todo el mundo en contra. En la víspera de la final, la concentración brasileña fue interrumpida por todo tipo de políticos que fueron a hacer campaña prometiendo autos, casas y premios en dinero. Y el discurso del alcalde de Río, Ângelo Mendes de Moraes, rozó lo absurdo. Ustedes, jugadores, que en pocos minutos serán aclamados como campeones del mundo. Ustedes que no tienen rival en todo el planeta. Ustedes, a quienes ya saludo como vencedores. Ya cumplí mi promesa construyendo este estadio. Ahora cumplan la suya y ganen la Copa del Mundo. Por supuesto, Maracaná era un carnaval. Era imposible que a Brasil se le escapara el título de las manos, y así lo hacía sentir la torcida en el recuerdo del histórico delantero uruguayo Alcides Gigia. Bueno, el ambiente era fabuloso. Yo creo que si Brasil ganaba va a ser un carnaval, eso, ¿sabes? Bueno, el estadio era una ovación bárbara. El estadio, se venía abajo el estadio. Tuvimos la suerte de que el capitán dijo, no, vamos a salir cuando salen ellos. Porque salimos antes o después nos van a silbar. Cuando salen ellos nos van a ovacionar, entonces como si fuera para nosotros. Y justo salimos. Cuando vimos que salieron ellos, salimos nosotros. Y fue como una ovación como si fuera para nosotros. Fue muy, muy emotivo. Pero el primer tiempo terminó 0-0 y más de alguno de los 170.000 espectadores presentes esa tarde comenzó a ponerse nervioso. El gol de Friaca en el minuto 2 del segundo tiempo parecía poner todo en orden. Pero ahí también estaba Obdulio Varela, el negro jefe, el capitán charrúa que ordenó a los suyos y les transmitió la seguridad que necesitaban para lo que restaba. Escuchemos el recuerdo del historiador Atilio Garrido y del periodista Jorge da Silveira. Obdulio Varela, cuando Gambetta saca la pelota adentro del arco, a la agarra, se la pone abajo del brazo y se va corriendo a protestarle al juez. ¡Era offside! Obdulio me dijo, yo sabía que tenía que parar el partido porque si reiniciábamos enseguida el gol de Friaza nos hacían 4 goles. Uruguay le hizo caso a su capitán, se tranquilizaron y en el minuto 20 del segundo tiempo encontraron el empate. Escape de Gigia por la derecha, finta y pase al medio para el gol de Juan Alberto Schiaffino. Bueno, el primer gol fue una jugada de Obdulio Varela, el capitán. Me tiró larga, yo la paré, me enfrenté al marco de punta, le hice unos amagues así, me le fui por el lado izquierdo de él, entré en diagonal y venía Schiaffino entrando por el costado mío. Y yo lo vi, le pasé el protege y Schiaffino, como vino, la agarró, la sorteó y la metió en el ángulo. Ese fue el primer gol, el empate, ¿sabes? Un silencio terrible atacó en Maracaná. El público estaba mudo, en shock, sin creer lo que estaban viendo. La selección local también atónita por la respuesta de sus rivales. Pero Uruguay creyó y siguió en lo suyo, convencidos que podían lograr algo grande. Los jugadores, por lo menos. Todos los dirigentes emprendieron el retorno horas antes de la final. Peor para ellos, que se perdieron el gol que dejó atónito al mundo.
El autor, Alcides Gigia. La víctima, Moacir Barbosa. Avanza el veloz crucero derecho uruguayo. Entra a tirar, tira. ¡Gol! ¡Gol uruguayo! Villa tiró violentamente. Y la pelota escapó al contralor de Barbosa. A los 34 minutos, anotando el segundo tanto para el equipo uruguayo. Uruguay 2, Brasil 1. Tuve la suerte de hacer el gol. Una jugada que hice con mi compañero Dada, que era Julio Pérez, y él me metió en la pelota y me fui en diagonal hacia el arco. Yo creo que el arquero brasileño Barbosa creyó que iba a hacer la misma jugada, iba a hacer el centro hacia atrás. Entonces se abre un poco largo, me dejó un espacio. Y son últimos segundos que tenía que decidir, ¿qué hago, el pase o tiro al arco? Y tiré al arco, el pelota justo fue contra el palo izquierdo del golero y se tiró, no llegó a pararla y ese fue el segundo gol que hicimos. Consumado el maracanazo, como se hizo conocido el triunfo charrúa, los cientos de miles de hinchas pasaron del silencio al llanto y de ahí a la violencia. En medio del dolor comenzó la búsqueda de los culpables. La primera damnificada fue la camiseta de color blanco que hasta entonces usaba la selección de Brasil. La reemplazaron por una amarilla con vivos verdes. Luego, los dedos acusadores apuntaron a un solo sujeto: Moacir Barbosa, el arquero, quien no pudo contener el gol de la derrota. En ese momento, si hubiera tenido un cráter ahí y la posibilidad de desaparecer, yo querría desaparecer. El estadio se vino abajo, el estadio se desmoronó encima de mí, el público enmudeció y no pude dormir. Ese momento siguió girando en mi cabeza toda la noche. Me acusaron, me dijeron que era culpable, era inútil. Nada va a cambiar lo que pasó. Moacir Barbosa siguió siendo titular en el arco de Brasil por otros 3 años. Ganó varios títulos locales con Vasco da Gama. La torcida de ese club siempre le demostró su cariño, pero la mancha del maracanazo nunca lo dejó en paz. Se retiró en 1962 a los 41 años y comenzó a trabajar en la Superintendencia de Deportes de Río de Janeiro, con sede en el mismo Maracaná. Tras una renovación del estadio en los 60, le regalaron los postes del arco en que recibió el gol de Gigia. Moacir Barbosa no dudó en quemarlos para espantar de una buena vez ese fantasma. Cuida los palos, Barbosa, del arco del Brasil. La condena de Maracaná se paga hasta morir. Pero el asedio nunca terminó. Cada vez que alguien lo reconocía en la calle, le recordaba la peor derrota en la historia de Brasil. Él, le dijeron alguna vez, era el culpable del llanto de toda una nación. Una señora entró a la tienda a comprar una lámpara y yo fui a atenderla. Y ella llamó a un jovencito al auto que estaba estacionado frente a la tienda y le dijo: mira, este es el hombre que hizo llorar a Brasil. Ni siquiera el tiempo ayudó al perdón. En 1993, ya con 72 años, Moacir Barbosa quiso visitar la concentración de la Canariña antes de un crucial partido contra Uruguay por las clasificatorias al Mundial del 94. El entrenador de la época, Mario Lobo Zagallo, prohibió su entrada. No quería saber nada de maracanazos, ni mala suerte, ni nada de eso. Menos justo antes de jugar contra Uruguay. Moacir Barbosa falleció en 2000 de un derrame cerebral en la más absoluta miseria. Poco antes dejó una frase que bien pudo ser su epitafio. El epitafio del arquero que murió 2 veces. La pena máxima en Brasil es de 30 años. Esto ocurrió hace 47 años y aún me lo siguen recordando. Yo ya pagué. Villa tiró violentamente y la pelota escapó
el Contralor de Barbosa. A los 34 minutos. Fue Relatos Mundiales. Historias escondidas e impensadas de la Copa del Mundo. Encuéntranos en cooperativapodcast.cl o en tu plataforma de podcast favorita.